categoría, 2 goles ha encajado el Barça, 3 el Real Madrid, y entre otras cosas pues son por actuaciones como la que acabamos de ver de Misa, cada vez más segura, confiante y pues muy bien de reflejo. Se prepara Mapi para colgar ese balón, se quiere quitar la marca Aitana Bonmatí de Lucía, se cae Aitana, se levanta ya ese balón colgado, potente Misa saliendo, pero el rechace le cayó a Lucy y el remate al arquero el remate de Patrick Guijarro, que se ha quedado lamentándose, pero la jugada sigue. Vamos a ver quién la saca, la tiene el Real Madrid al suelo, Aitana Bonmatí, la pelea ahora Esther, será balón para el Real Madrid. Bueno, primeros 2 minutos, David, Andrea, y lo que hemos visto es que la intensidad no va a faltar en este encuentro. Sí, ya la temporada pasada nos dieron buena muestra de que son partidos cada vez más intensos, pero no solo por lo que hay en juego, sino por el ritmo alto que imponen los dos equipos, y el Barça la verdad es que ha salido con todo a afrontar el área del Real Madrid. Se la quiere quedar ahora Aitana. Esférico es para el centro del campo, balón dividido, intentaba de nuevo tocar a Aitana, vuelve a las botas de Patrick Guijarro, que se gira, juega con Mapi León, abriendo para Rolfo, ocupándose carril izquierdo, de nuevo la sueca, Kathleen, dándosela de encima, y ahora en la rifa el Real Madrid, hace lo mismo Patrick Guijarro, se equivoca en el pase, balón que vuelve a las botas del conjunto blanco, la dejó correr Lucía, sacará de portería Isa Rodríguez. Y una Fridolina Rolfo que, según adelantaba hoy nuestra compañera Danae Boronat, está muy cerquita de renovar, y es verdad que cuando llegó, ¿quién le iba a decir a la afición culé que iba a ser una futbolista tan querida y sobre todo tan importante en el esquema de Jonathan Giraldez, ya sea partiendo desde el lateral, que es donde más o menos más la estamos viendo habitualmente, o desde el extremo, la futbolista sueca. Y mira, David, qué alto presiona ahora el Barça a la salida de balón. Sí, el Real Madrid suele sufrir cuando el equipo rival presiona muy alto, lo vimos frente al Levante, lo vimos el otro día también frente al Villarreal, y bueno, yo creo que eso hace también lectura de lo que ha hecho Jonathan Giraldez del curso pasado, lo decía el propio técnico del Barça en la previa, aprendimos mucho porque es un mejor Real Madrid. Ese centro es bueno, gol, 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 gol. De cabeza Chernogorcevic para adelantar al Barça en este clásico. El centro es buenísimo y lo aprovecha perfectamente la jugadora del Fútbol Club Barcelona para poner el primero. Lo estaba intentando el Barça, se adelanta en el minuto 3 de partido. Habían salido muy intenso el Fútbol Club Barcelona, con las ideas muy claras y buscando el primer gol cuanto antes, y Chernogorcevic, que marca su tercer tanto en la temporada, y no era fácil. El centro era muy bueno, pero no era fácil darle, aquí lo vemos repetido, el centro de Patrick Guijarro, y giró la cabeza un poquito, no sé si llega a tocar en Esbaba. Me parece que en esa repetición no. No, en esa repetición no se aprecia. Y Chernogorcevic, que ha demostrado que siempre que sale cuenta para el equipo y que puede jugar además en cualquier posición del campo. Si tenía alguna duda Giraldez de quién sustituirá a Hansen, pues la verdad es que la jugadora suiza le ha demostrado o le ha devuelto la confianza en apenas 4 minutos con un gol que decanta la balanza ya del conjunto azulgrana. Eso es, porque además era importante para Chernogorcevic empezar bien el partido y con buenas sensaciones, porque el otro día Sara Parayuelo ocupó esa posición de extremo derecho y hizo un auténtico partidazo. Bueno, pues hablabas de jugadoras versátiles. Rolfo sin duda es una de ellas, pero es que lo de Chernogorcevic también, Sandra, es otro nivel. Desde luego la hemos visto en el lateral derecho, extremo, incluso en el centro del campo, y lo que os digo, siempre rindiendo a un muy buen nivel. Y con su selección incluso de delantera, es Suiza. Con Bachmann arriba en ataque, la verdad es que es muy polivalente y la verdad es que juegue donde juegue tiene llegada al área, que eso también es importante para cualquier equipo. Pues la comodín Chernogorcevic adelantando al Barça en este nuevo clásico del fútbol femenino. Ya decimos, por supuesto, que lo llamamos clásico porque la Liga tiene registrada esa marca. Luego lo seguimos explicando porque ataca de nuevo el Barça. Vaya y se la pide Chernogorcevic, que está solísima, recibe dentro del área. Misa con lo que sea, con la cara también, parando esa jugada de ataque de nuevo, pidiendo un poquito más porque asedia al Barça la portería del Real Madrid. Jugada importante de tiralíneas en el Fútbol Club Barcelona y cogiéndole la espalda a la defensa del Real Madrid, que no termina de ver dónde poner esa primera línea defensiva y que está sufriendo las transiciones del equipo azulgrana. Y la valentía una vez más de Misa. Pues el segundo saque de esquina es para el Barça. Va a poner la Mapi, se va a pelear otra vez Aitana con Lucía. Quiere sacar la Misa y se acerca ahí la colegiada a decir que haya un poquito de paz.
además a la que le gusta mucho dialogar, es una árbitra que suele dirigirse mucho a las jugadoras, sobre todo para evitar la amonestación, que me parece un paso adelante en cuestión de no poder alterar el partido. Ya, venid conmigo, pues ellas siguen ahí batallando en el área pequeña de Misa. Esperando Mapi para colgar ese balón, lo hace con pierna izquierda, segundo palo, llega Bronze, el balón no ha salido, tocó, estaba Rocío, pero el esférico había pasado completamente la línea de fondo. También no nos ha dado tiempo mucho a comentar las disposiciones sobre el terreno de juego, pero sí que me llama la atención la apuesta de Atenea por el costado izquierdo, dando un poco cobertura también a las posibles subidas de Esbaba y dejando un poco más el lado derecho, bien para Zornoza, bien para Weir, que podría caer por allí. Balón arriba, se quejaba Esther de que ha habido una falta de Mapi León sobre la jugadora del Real Madrid, la de Huescar. Vemos esos rostros serios, a pesar de ese 0-1 que por ahora va con ventaja el Fútbol Club Barcelona. Decíamos ese nuevo clásico, por supuesto, ese nuevo clásico, pero con todo el respeto del mundo a todos los clubes que han apostado por el fútbol femenino en la historia. Todos sabemos cuáles son: Atlético de Madrid, Athletic Club, Levante, bueno, muchísimos clubes, pero la realidad es que la Liga pues tiene registrado el clásico entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, estos dos clubes. Sí, además es una forma de reconocer, ¿no? Yo creo que para bien a un partido que, bueno, no solo va a llamar la atención de televisiones, de patrocinadores, de aficionados, sino que para mí es uno de los mejores que se puede ver a día de hoy en el fútbol femenino nacional e incluso internacional, porque el foco es evidentemente mundial. Espera porque la tiene Aitana, se la deja de cara para Patrick Guijarro, le ceró Sousa, se la va a quitar de encima Rocío. Y el Barça que de momento está llegando con relativa facilidad a la meta defendida por Misa, y el Real Madrid no está dando con la tecla para intentar generar peligro. De momento minuto 8 y ninguna ocasión de gol, ni siquiera ningún aproximamiento. Pues ahora es Jayce, si quiere girar, le metió la pierna a Sousa, la protege Rolfo, que ya ha tirado un caño, está sobre Weir, la consigue poner al área de Misa, pero obliga de nuevo a ponerla a la línea lateral. El Real Madrid necesita más pausa, darle un poco de calma al ritmo alto impuesto por el FC Barcelona desde el inicio e intentar sobre todo conectar a sus líneas de creación, la defensa con el centro del campo. Estamos viendo un poco de Tere, un poco de Toletti sobre todo, un poco de Zornoza y evidentemente todavía Esther queda muy descuidada en la parcela de arriba en la línea de presión. Sigue dialogando la colegiada David, le dice que no se metan en el área en ese saque de portería, presión altísima ahora del Barça. Masterclass de reglamento, no Sí. pueden entrar dentro del área y así se lo ha hecho indicar la colegiada Marta Frías, cacereña del Colegio Aragonés y, como decías Andrea, la más veterana del equipo arbitral de esta Finet World Liga F. Jayce tirando la pared con Patrick Guijarro, la pide Aitana, espera un poquito a que lleguen sus compañeras, la pisa, retrasa, la esconde. ¡Qué calidad tiene Jayce Ferreira! ¡La cuelga, segundo palo! Es que ha rematado una lateral y eso se ha notado, la jugada seguía, llegaba Lucy Brown perfectamente para el remate con la cabeza, no hizo un buen giro, pero la jugada de Jayce Ferreira, Sandra, es espectacular. Sí, es una de sus grandes cualidades, aparte del desborde, la verticalidad, también el regate, y fijaos con la de efectivos que llega al FC Barcelona al área del Real Madrid, que ha sido Lucy Bronze, que es verdad que las dos laterales del FC Barcelona tienen muchísimo recorrido, sobre todo Rolfo, pero Lucy Bronze también, pero ha llegado a rematar al segundo palo. Y recuperando la imagen de antes de la presión, cuando Marta Frías le decía a Jayce y a Rolfo que esperasen, que no se metiesen en el área de Misa, era llamativo porque parecía que estaban las dos como esperando el pitido inicial de una carrera de atletismo, la pose de Chernogorchevich, una presión muy alta, que es una de las señas de identidad de este Barça. Ahora quiere salir con el balón jugado el Real Madrid, es Esbaba, retrasando para Rocío, que va a hacer lo propio jugando sobre Misa. Es la canaria la que recibe en su propia área, se ha confiado porque presionaba a Jayce, la consigue mantener sobre el terreno de juego Toletti, quiere marcharse y lo hace perfectamente ahora la escocesa, cambio rápido de orientación para que corra por allí Atenea del Castillo, ese balón va a llegar, llegó forcada pero le golpeó en la pierna de apoyo, sacará el FC Barcelona. Pues primera, no vamos a decir llegada, pero sí que pase a segunda línea, esa línea de 3/4, y una conexión muy a Atenea que ha funcionado muy bien en el inicio de temporada, no solo a nivel numérico, que evidentemente por goles y asistencias así lo podríamos reseñar, sino también a nivel de sensaciones. A pesar de la llegada de la escocesa el pasado verano, han sido dos jugadoras que han conectado desde el principio.
La tiene el Real Madrid, es la central, es Rocío incorporada al ataque, ese balón centrado, Mbappé y León al suelo, el primer córner para el conjunto blanco. Pues también Luciana, una futbolista con mucho recorrido, y podría hacer daño en esa banda donde evidentemente Patrick Guijarro no es interior, donde Rolfo no termina de ser lateral pura y por ahí podría intentar percutir el Real Madrid para poder generar peligro. Levanta las dos manos Atenea del Castillo, están las torres del Real Madrid esperándose dentro en el área de Sandra Paños, decide sacar en cortito, jugada ensayada del conjunto blanco, la pone ahora sí, la saca la internacional inglesa y es balón para el Barça, la está pidiendo a la carrera, pero ese balón se choca en, de nuevo la internacional inglesa, esférico ahora, dividido que va a bajar el Real Madrid, lo hace Esbaba en su propio campo. Está abriéndose ya y es precisamente con la que juega Lucía. La pide también Tere, recibe en el centro del campo. Hay muchas jugadoras del Barça en esa zona del terreno de juego y eso provoca la recuperación del conjunto blaugrana. Está allí y se va a hacer la guerra ella sola porque le presionan tres jugadoras del Real Madrid, pero consigue marcharse, consigue hacerse el hueco, se la cede a Chernogorchevich. Ahora dando un poquito de pausa, son tres para toda la defensa del Real Madrid que ahora se empieza a recomponer. Defiende Walsh. Y hablamos de polivalencia, pero también movilidad, Sandra. Cómo se mueve el FC Barcelona. Hemos visto a Jayce por un extremo, por el otro, y el centro del campo, que pueden variar las posiciones y también dar muchas más alternativas al ataque a central. Desde luego, es una de las señas de identidad del Barça, esa movilidad. El otro día lo vimos como cuando Jonathan Crial desalineó de inicio a Osoala y a Jayce, se movían por todo el ataque. Después también vimos de Salma Parayuelo en la banda derecha y en la segunda mitad en la banda izquierda. Incluso hemos visto en más de una ocasión, en más de un partido, a Lucy Bronze de interior, o sea que es muy difícil situarlas en una zona fija cuando tienen el balón, porque tienen muchísima movilidad las jugadoras del Barça. Va Claudia Pina a poner ese balón, esa falta peligrosa, amaga, es Mapi que la pone, segundo palo, el remate desviado de Fridolina Rolfo, me parece que había señalado fuera de juego a pesar de que el Barça volvía a generar peligro por esa banda izquierda. Fuera juego claro, creo que no solo de uno sino de hasta tres jugadoras, pero Fridolina muy atenta, llegando en el segundo palo y la defensa de Real Madrid un poco dormida. Es verdad que se quedó bien tirando la línea, pero le podía haber sorprendido a una jugadora del FC Barcelona, entrando por dentro. Le ha pasado ya también, David, en esa ocasión fallida de Lucy Bronze, como remata completamente sola. Como triangula el Barça de tacón, ahora buscaba a Jayce a Patrick Guijarro, se la ha llevado a trompicones, pero se la queda, ahora la pierde Jayce, presiona bien, ayudar Esther también, y es sobre la que comete la falta la jugadora del Barça. Se cae ahora Esther doliéndose de esa jugada. Una Esther que, como es habitual, tiene que casi bajar a la defensa para poder entrar en contacto con el balón. Cuando el Real Madrid no tiene la posesión, sufre mucho. Son dos de los tres equipos que más posesión tienen en esta Liga F. El primero es el Barça, luego la Real Sociedad y luego el Real Madrid, más de un 60% de posesión. Y son equipos que, acostumbrados a tener la pelota, sufren mucho cuando no entran en contacto con el balón. Pues sacará el Real Madrid. Va la brasileña, va Liz Sousa moviéndola arriba para que corra Esther, para que se pelee con Fridolina Rolfo. Esa batalla que la va a ganar finalmente la sueca. Esa disputa por la banda derecha. Una jugadora que ya decimos está en un estado de forma espectacular. Y es verdad que no hemos hablado de los precedentes, David, Sandra, pero estos nuevos clásicos se le están dando pues bastante mejor al Barça, más que nada porque ha ganado todos los que ha disputado hoy. 8 de 8. Eso es, iba a decir 8 de 8. Es verdad que la vez que más cerca ha estado el Real Madrid de ganar al Barça fue en ese 1-1, o ese 1-0, perdón, en las semifinales de la Supercopa, que al final se decantó la balanza a favor del Barça con un gol de Alexis. Ojo ese balón que quedaba muerto, Toletti que quería rescatarla por esa falta de entendimiento de la defensa del FC Barcelona, que ahora sale por la banda derecha. Va Bronze, tiene a Chernogorchevich, que ese balón se le marchó a la ex del Manchester City, sacará el Real Madrid. Y más allá además de esas semifinales, Sandra, que evidentemente por resultado fue un gol de Alexia en el minuto 90, las sensaciones que dejó también esos cuartos de final de Champions, ¿no? Es verdad que son dos partidos que decide a favor del Barça.
Barça 3-1 y 5-2, el último en el Camp Nou y con un récord evidentemente de aforo que también pues, edulcora la victoria azulgrana, pero las sensaciones que dejó el equipo blanco es que cada vez está más cerca de competir al FC Barcelona de tú a tú. Un récord, 91.553 aficionados, una cifra que... De hecho, en esas semifinales, en todos los partidos, el Real Madrid solo ha ido por delante en el marcador en 49 minutos y fue precisamente en la ida del 8 al 53 que marcó Alexia de penalti, estrenó el marcador Olga Carmona, y después en la vuelta del 48 al 52, que todos recordamos además aquel golazo de Claudia Zornoza desde el centro del campo. Pues va a tener que remar de nuevo el Real Madrid si quiere sacar los 3 puntos aquí ante su afición. Ambientazo lleno en este Alfredo Di Stéfano. Va Tere Velleira, la pone segundo palo. Ahí hay mucha jugadora del Barça. Golpeó en la cabeza de Irene Paredes. Ese balón que caía para Kathleen Sousa. Se lo queda Aitana. La visión de juego que tiene Aitana, no solo a nivel ofensivo, sino también a nivel defensivo. Si hubiera controlado ese balón Caroline Cuiar en el borde del área, tenía un disparo claramente. Se ha anticipado la de San Pérez de Riba y ha metido la pierna en lo justo para quitarle el balón a la escocesa. Y ojo porque va el Barça a la carrera. Es Gise retándose con Rocío. Le cierra el espacio Rocío. Gise que se marcha, está dentro del área, la deja atrás. La tiene Patrick Guijarro. Se interpuso en el camino tanto Tere Velleira. Pero ojo, el remate no es bueno, no conecta. Ahora Gise se gira de nuevo dentro del área como puede. La pone Gise. Claudia Pina. Las manos de Pisa. Esa jugada rocambolesca que no acababa finalmente. El disparo sin duda que frenó tanto Tere Velleira como Kathleen Sousa. De nuevo atacaba. Dudó un poquito Jason si tirar o cederle el balón a Patrick Harrow, que después yo creo que también se entretuvo demasiado con el control, pero vamos, Jason está enchufadísima en el partido. Y al Madrid le faltó contundencia, esa partida que le gana Jason a Gálvez es por no meter cuerpo, perdió el espacio y ha podido provocar una ocasión de gol que en este caso ha fallado la 12 azulgrana. Es Tere, que domina ese esférico en el centro del campo, abriendo banda derecha para Lucía. Está con Kathleen Sousa. Dando para Rocío, dando un poquito más de pausa en una posesión que eso sí está muy igualada entre los dos conjuntos. Muchas más ocasiones de peligro para el Barça. Gira Kathleen Sousa, retrasa para volver a arrancar desde la línea de defensa. El Real Madrid ahora quiere imprimir un poquito más de velocidad. Se equivoca Atenea, la va a pelear Chernogorcevic, obliga a Esbaba a ponerla a esa zona donde está Sandra Paños. Hablaba Jonathan Giraldez en la previa de que el Real Madrid era un equipo mejor que la temporada pasada y destacaba dos nombres, que son dos de los fichajes del conjunto blanco. Uno es Caroline Cuiar, de la que hemos hablado, evidentemente una jugadora con calidad contrastada, ex del City y internacional por Escocia, y otra es Kathleen Sousa, que viene del Inter, también internacional brasileña, campeona de la Copa América 2022 y que está rindiendo a muy buen nivel en estos primeros meses como jugadora del Real Madrid. De hecho es una de las futbolistas más utilizadas y que es una fija en el 11 de Toril, o viene acompañando a Rocío Gálvez o a Ivana. La quería esconder Rolfo, pero presionó bien el Real Madrid, consigue recuperar. También quería hacer ese control orientado a Ateneo. Taconazo ahora de Jace, que se gusta. Trabaja con el pecho Patrick Guijarro. Ese balón al cielo de Madrid para Claudia Pina. Ahora había posición antirreglamentaria de la jugadora catalana del Fútbol Club Barcelona. Poquito a poco el conjunto blanco entrando un poquito más en contacto con el balón. Buena culpa de ello es ralentizar el dinamismo del juego y evidentemente contactar más sobre todo con Tere, ¿no? Que es la que más está entrando en juego, también con Toletti y Zornoza, e intentando llegar al área contraria poquito a poco. Se gira Toletti, la vuelca sobre la banda derecha, ese balón no ha salido. Para Rolfo jugando con Claudia Pina. De primeras quería hacer lo mismo Patrick Guijarro, esférico para Tere Velleira, mientras David empieza a animar un poquito más también la afición en Alfredo Di Stéfano. Sí, una afición que, bueno, a expensas de que nos den cifra oficial, va a batir el récord de aforo en este Alfredo Di Stéfano para un partido del equipo femenino. El año pasado 3.200 espectadores frente al FC Barcelona en ese partido de Champions que mencionábamos antes, y yo creo que hoy se va a superar con creces esa cifra. Muy buen ambiente en el Coliseo Blanco y la verdad es que una tarde de las de recordar. Lo intentaba Esther, se quejaba de una falta en primera instancia con ese duelo contra Mapi,
presión Atenea. Por cierto, me comentan desde el Real Madrid que está en el palco Florentino Pérez, así que uno de los partidos, el primero de esta temporada, que acude el presidente del conjunto blanco y atenta, muy atento al buen hacer de su equipo esta temporada, que llega a este partido invicto. También hay que recordarlo, que ha ganado todo, menos el empate frente al Levante en el Ciudad de Valencia y el empate aquí frente al PSG en Champions. Y mira cómo presiona ahora la afición del Real Madrid pitando a este Barça, que ahora mismo mantiene el esférico en su posesión. Patrick Harrow recibiendo en el centro del campo, quiere manejar el balón la mallorquina, se la cede a Rolfo para Mapi que la cuelga como puede, se la quita de encima a Rocío, ahora con la cabeza Toletti, luego Claudia Zornoza, el esférico que sigue dividido para que lo baje ahora el Real Madrid. Está Caroline Weir tirándose sobre sí misma y volcándose esférico sobre Toletti, pero al suelo fue Mapi León. Vuelta el balón a esa banda donde la pone ya de nuevo sobre el tapete para Tere Velleira. Lucía se mete hacia adentro, presiona a Jason. De hecho, al hilo de lo que comentabas antes, David, del aforo y del buen aspecto que presenta la grada, el aforo del Di Stéfano son 6.000 y desde el Club Blanco apuntaban, decían que estaban técnicamente vendidas todas las entradas. Sí, yo creo que la afición del Real Madrid, más allá de este partido y del gran cartel que tiene, cada vez acude con más número al Coliseo Blanco, tanto en los partidos de Liga como de Champions. Yo creo que también los buenos resultados, la calidad de las futbolistas, el nombre de las futbolistas, tanto a nivel nacional como internacional, hace que la afición se acerque cada vez más y que se esté creando una comunidad muy bonita, porque además no solo hay aficionados al conjunto blanco hoy en el Alfredo Di Stéfano, sino también mucho aficionado azulgrana y mucho aficionado al fútbol femenino. Ha pasado de todo ahí entre el Three Bronx y Atenea del Castillo. Hay tensión, ¿eh? Sí. Mientras la baja Rolfo para Patrick Harrow, ahora presiona un poquito más arriba el Real Madrid, es Irene Paredes. Irene pisándola, volcándola sobre la alicantina, sobre Sandra Paños. Ahora conduce sin presión Sandra Paños, que vuelve a jugar sobre Rolfo. Mientras da un poquito de pausa, el Fútbol Club Barcelona había recuperado la posesión del balón en el Real Madrid en los últimos minutos. Es ese gol, recordamos, que adelantó al Fútbol Club Barcelona de Chernogorchevich. Ahora con espacio la tiene Patrick Harrow abriendo al costado izquierdo, está Rolfo, levanta la cabeza Rolfo, la pone rápida. Ese balón va a ir fácil para Misa Rodríguez. Y es verdad que con la intensidad y con el ritmo del partido, no hemos comentado, pero es importante destacar que el FC Barcelona llega a este partido con el Real Madrid sin Hansen, sin Marion y sin Alexia Putellas. Es verdad que la baja de Alexia ya se conocía desde hace tiempo, pero la de Mariona y Hansen han sido recientes, pero bueno, al final si hay uno de los equipos en el mundo que se puede permitir llegar a este partido sin esas tres futbolistas y seguir teniendo una plantilla de garantías, es el FC Barcelona. Y por parte del Real Madrid, solo la ausencia de Noami Feller, son problemas musculares, le van a realizar más pruebas esta semana, pero aparentemente no creen que sea nada grave, y como ahora hay parón de selecciones, esperan que esté de vuelta cuando termine el proceso internacional. Baja Claudia Pina a recibir ese balón. Bronx de cara, sigue presionando la afición del Alfredo Di Stéfano. Era Walsh para Irene Paredes. Es Mapi. Quiere jugar en banda izquierda para que corra por allí Rolfo. Le hace el pase al espacio buenísimo. Ese duelo entre Catherine Sousa y Gise Ferreira. Ha dejado a la jugadora del Fútbol Club Barcelona, la brasileña, tendida sobre el terreno de juego, quejándose a la colegiada en el día de hoy, a Marta Frías. Vamos a ver la repetición. Ahí está ese duelo, parece que no ha considerado que era suficiente ese cuerpeo para señalar la falta, David. Sí, yo creo que se dejó caer, evidentemente le había ganado la partida, en este caso la central del Real Madrid, y Fridolina otra vez entrando muy libre por ese carril zurdo, está ejerciendo de carrilera, llegando casi hasta línea de fondo, y ya lleva 2 jugadas consecutivas intentando el pase filtrado, en esta ocasión muy cerca de contactar con su compañera Jason. Pues se prepara el Barça para poner un nuevo córner. Minuto 26 de partido. Por ahora el Barça se llevaría el 9º clásico. Los duelos entre Barça y Real Madrid, que por ahora domina el conjunto catalán. Va Mapi. Dice que sí con la cabeza. Vamos a ver la jugada ensayada del Barça. Está Irene Paredes, también está Rolfo. La pone casi a la frontal. Lucy con la
sola y después Chernogorchevich en el área igual. Parecía fútbol tenis, ¿eh? Esto que jugando más por arriba que por abajo, el típico ejercicio de calentamiento o entrenamiento, que además se hace para este tipo de cosas, ¿no? Para tener esa habilidad de poder romper pues, en una situación en la que hay sobrecarga de futbolistas en poco espacio de verde. A mí se me caía antes, ¿eh? Yo No también. aguantabas muchos toques, ¿no? La calidad de Sandra, yo también era patoso, ¿eh? A mí ese tipo de juegos tampoco se me daban nada bien, la verdad. Saca el Real Madrid rápido, Lucía para Kathleen Sousa. Retrasando todavía más, es Misa. Y también Andrea David, un buen indicativo de la falta de producción ofensiva del Real Madrid es las pocas veces que hemos nombrado tanto a Atenea como a Karen Way. Sí, es una conexión además de dos jugadoras que no solo aportan, sino que al final tiran un poco de las riendas del equipo, ¿no? Y como decía Sandra, esa conexión no está, pero es que tampoco está enganchando al resto del equipo. Estamos viendo muy poquito de esa parcela ofensiva. Pues era precisamente la que conectaba ahora sí con el balón. Lo hace la banda derecha, la escocesa, retrasa sobre Lucía. Está con Zornoza, presión altísima de Aitana. Zornoza por los suelos, se levanta ya. La colegiada dice, sigan. Rocío avanzando metros, ha visto espacio. ¡Qué taconazo, qué taconazo! La tiene Esther. El balón que vuelve a las botas de Toletti, que la pone filtrada para Atenea del Castillo. Rasita la saca como puede Irene Paredes. En segunda instancia, fuera ese balón del área del Barça. Esbaba con la cabeza y aplaude el Alfredo Di Stéfano, porque parece que el Real Madrid se empieza a recomponer en este minuto 28 de partido. Es fundamental, ¿no? Esas transiciones, jugar con el balón firme, pases claros, y yo creo que eso lo ha logrado, ¿no? Lo ha intentado incluso con el pase filtrado Toletti, ha encontrado muy bien a Atenea, que en esta vez ha ganado la espada de Chernogorchevich, aprovechando una nueva subida de Brons, que también juega, es una interior lateralizada, y aprovechando la espalda, como digo, de la futbolista inglesa para intentar percutir por ahí. Amagaba Mapi con mover ese balón para Wolves. De cara a Claudia Pina, quería tocar con el tacón. Patrick Carros se queja sobre la colegiada, dice que ahí le han agarrado. Ahora la escocesa, Pared, movilidad ahora del balón rápida por parte del Real Madrid. Retrasa para Kathleen Sousa, esférico a las botas de Misa, mientras mira cómo corre ahora Gise Ferreira, y ese balón va a la internacional inglesa, la filtra por el centro, ese balón no rescata a nadie, se peleaba Patrick Carro porque la dejó pasar Kathleen Sousa, pero estuvo atentísima de nuevo Misa. Bueno, el Real Madrid tiene que ir a microciclos, una vez haber encajado el gol para poder voltear este partido, ¿no? El primero era ralentizar un poquito esa embestida con la que había empezado el FC Barcelona, creo que lo ha conseguido, y a partir de aquí tiene que ir enlazando pases para poder primero ganar en posesión y luego generar ocasiones de peligro que por ahora no están llegando. Es Claudia Pina bajando a recibir, ahora comete la falta clarísima Teria Belleira, la señaló la colegiada cacereña, que estaba muy cerquita de la acción. La mueve rápido el FC Barcelona dentro del campo para Aitana, que llegó tarde, dice la colegiada que sigan, la tiene el Real Madrid, gira sobre sí misma Claudia Zornoza, pero de 21 a 21 le presionaba Kira Walsh. Retrasa para Rocío, buscando el hueco, lo hace en largo para Esbaba, lo baja la danesa con el pecho, presionada por Brons. Sigue la presión alta de la ex del Manchester City, Esbaba que caracolea, que quiere buscar el hueco, pero está listísima, hasta su propio campo la ha llevado Lucy Brons. La ha hecho recular casi 20 metros, desde donde tenía control el balón la futbolista danesa hasta donde ha forzado el saque de banda la jugadora inglesa. Una presión muy alta, además en una entrevista en Sport, nuestra compañera María Ticas a Keira Walsh decía eso, que el fútbol del Barça es muy agresivo, y también comentaba que Jonathan Pérez, entre muchas cosas, le pedía también que fuese un pelín más agresiva, que forzase alguna entrada. Y decía Keira Walsh, que también comentaba que Aitana es la futbolista que más le había sorprendido y que a Patri no se le reconocía lo suficiente lo buena que es. Además, una Keira que le ha tocado bailar, entre comillas, con la más fea, Digo, viene de, para mí, lo que era el mejor centro del campo del mundo, formado por Guijarro, Aitana y Alexia, y esa baja de la capitana del FC Barcelona le está tocando más lidiar a ella, son la que más minutos acumula junto a Patri y junto a Aitana. No obstante, hoy Jonathan Giraldez, en el partido grande, ha sido a las 3 que ha alineado hoy. Además también teniendo en cuenta que
que hoy es un partido de grandes y pequeños duelos, ¿eh? Casi que cada jugadora podríamos encontrarle una rival con la que medirse, pero evidentemente sí. Yo creo que entre Esther y Mapi pueden saltar chispas en cualquier momento. Y han saltado en más de un clásico. La tiene el Barça, línea de defensa, Mapi para Rolfo, presiona la escocesa, sale del paso perfectamente, Claudia Pina, balón filtrado, corre Gise Ferreira, se puede plantar dentro del área, ese balón era bueno, pero estaba la brasileña en fuera de juego. Y ahí el Barça le hace mucho daño al Real Madrid, buscando tanto con Rolfo como con Keira, que es una de sus especialidades, introducir ese balón en la línea de 3/4 y aprovechar la velocidad de Gise Ferreira. Rocío para Esbaba que retrasa y empezará el Real Madrid desde la línea donde hoy están Catherine Sousa y Rocío, ahora con pausa, con calma, está Tere también y cruzada entre las centrales, es precisamente la que recibe, pero es que hay muchísimas jugadoras del Barça, ahí lo que ha señalado la colegiada fue falta de Gise Ferreira sobre Teresa Belleira. Sí, es que hasta 3 jugadoras del Barça delante de las 3 jugadoras que tapaban o que estaban en última línea del Real Madrid, casi un 1 para 1 y llega a robar el balón y se plantan prácticamente solas ante Visa. Triangula rápido ahora también el Barça, centro del campo, Irene Paredes abriendo para Bronx. Uno de los reajustes que hizo Torín en los partidos frente al Levante y Villarreal, también sufriendo con presión alta, fue adelantar la línea de la defensa. Es verdad que en los 2 partidos terminó jugando con defensa de 3, pero adelantar 3-4 metros la defensa hizo que los rivales cayeran continuamente fuera de juego y quizás por lo que se está viendo ahora, está intentando ahora. Está la defensa un poquito más adelantada que como empezó el partido y por ahí puede pasar un poco el poder quitarse esa presión de encima, por lo menos esa primera línea de presión. Además también, David, al hilo de lo que comentas, Gise es una futbolista a la que si tiene algún pero a veces peca de adelantarse, de precipitarse demasiado, como has visto ya en las últimas 2 jugadas. Está a punto de recuperar a Aitana en una posición muy peligrosa, pero estuvo atentísima. Ahora Tere puede salir a la contra el Real Madrid, la tiene Lucía por la banda derecha, se la deja, pero ese pase no fue del todo bueno para Caroline Weir, que ahora ha caído, mientras el Real Madrid sigue presionando alto. Esa salida de balón recupera el conjunto blanco, Caroline Weir que amaga, que quiere sacar el disparo, se chocó en Patrick Jarro, balón arriba ahora de Aitana Bonmatí. Es Tere que la esconde sobre Aitana. Ha probado un poco el Real Madrid esa opción B, que siempre es el tiro desde la frontal. Evidentemente Caroline Weir ya sabe lo que es marcar. Marcó un golazo que yo recuerdo aquí, además en el Di Stéfano frente al Rosenborg, en la previa de la Champions. Y evidentemente tiene buenas lanzadoras, Toletti, Tera Belleira, la propia Claudia Zornoza, también lo pueden probar desde la frontal y ya han marcado grandes goles desde ahí. Y le está volviendo a pasar un poco, yo creo, Sandra, a Atenea del Castillo, eso de la banda izquierda no termina de encontrarse ahí. Es verdad que ya donde más cómoda se siente es en el perfil, en el carril derecho, y hoy no está entrando demasiado en juego, no está muy participativa, y eso, como hemos dicho antes, el Real Madrid lo nota, pero tanto su ausencia como la de Caroline Weir. Es un problema también de recorrido. Teniendo por detrás a Esbaba, que es una futbolista que a pesar de ser lateral, es una futbolista más carrilera, más ofensiva, en el derecho tendría o bien a Kenty o bien a Lucía, que son jugadoras que guardan más la retaguardia. Ojo, la pérdida de balón es buena para Claudia Pina, pero está tremenda y Catherine Sousa. Viene a la ayuda también Toletti, que se marcha ante los aplausos del Alfredo Di Stéfano. Es Caroline Weir jugando ahora con Zornoz. Quería filtrar el balón para Esther. Le cae a Atenea del Castillo, que con espacios muy peligrosa. La pisa se quería ir hacia adentro. Atentísima también en defensa Chernogorchevich. Atrás la suiza. Ojo el balón, la pérdida, el disparo. Yo creo que no sabía que estaba tan sola Esther. Dice, habladme, porque no sabía que estaba tan sola. Golpeó de primera, jugada clarísima, si llegas a ver la de Huesca, que estaban en esa posición y que estaban relativamente lejos las defensas del Barça. Le hubiese dado tiempo a controlar el balón, pero yo creo lo que tú dices, Andrea, que se pensó que tenía a alguien más encima. De hecho, después hace el gesto de habladme, porque hubiese podido parar el balón, y golpea muy exigida por eso mismo. Primer disparo a puerta del Real Madrid y lo firma una Esther que necesita poco para marcar gol. No obstante, es la máxima goleadora de este equipo blanco, 9 en lo que llevamos de temporada, 4 en partido de liga, así que la gran referencia a nivel ofensivo junto a Naikari García, que en liga lleva 5. Con la cabeza Lucía para
banda izquierda, que estaba otra vez en posición antirreglamentaria, sacará el Real Madrid. Lo que decíamos, ya creo que es el tercer fuera de juego de Jay. Sí que es verdad que a veces peca de precipitarse y no tener demasiada paciencia. Es verdad que este es muy justito, pero es fuera de juego. Ya le pasaba el año pasado, en el Madrid Club de Fútbol Femenino, donde a pesar de ser la máxima goleadora, que fue Pichichi, uno de los debes era las ocasiones que desperdiciaba el equipo blanco en ese tipo de jugadas de transiciones donde muchas veces estaban fuera de juego. La pone atrás para Sandra Paños. Es Irene Paredes, se acerca a pedirla a Kira Walsh. Es la que recibe, vuelve sobre Irene Paredes de cara. Bloque alto ahora del Real Madrid, presionando esa salida de balón. Patrick Guijarro, ahora sí, con espacios para cambiarla hacia el costado donde la recibe y la baja con el pecho Rolfo. Quiere cerrar Caroline Weir. Atrás para Mapi León. Patrick Guijarro. Está también Kira Walsh pidiéndola en el círculo central. Es la jugadora del Barça, la inglesa, la que recibe. Toca y toca ahora el Barça. Adorma Aitana para Irene. Dice Bronx, muévela hacia allá, hacia Mapi. Que no encuentra el pase, presiona a Esther. Vuelta sobre Rolfo, que ahora sí encuentra a Patrick Guijarro con bastante más espacio. Abierta está también Lucy Bronx, recibe Chernogolchevic, intentaba desdoblarla a la inglesa, le dice Chernogolchevic, por ahí, pues quien aparece es Aitana. Aitana que quería sacar el centro, golpeó en Rocío, sacará de esquina el FC Barcelona. Y es increíble lo que mejora las jugadas también Aitana, que constantemente le está dando una opción de pase a sus compañeras, da igual que estuviese al otro lado del campo, que va enseguida para darle la opción de pase, de mejorar, de seguir progresando la jugada a su compañera Chernogolchevic. Pues escuchamos también los pitos de don Alfredo Di Stéfano, que sigue presionando. 2 saques de esquina para cada equipo. La pelea entre Aitana y Lucía, que sigue en el área pequeña de Misa. También entre Chernogolchevic y Svava. Ese balón, segundo palo de nuevo. Lucy Bronx. Lo que señala es que ha habido falta ante la incredulidad ahora, David, de Irene Paredes y de Patrick Guijarro. Sí, la verdad es que ha pasado absolutamente de todo en el área, ¿eh? Es difícil ahí de evaluar, pero estaba muy encima de la jugada la trencilla cacereña y la verdad es que, bueno, ha podido quitar falta, apoyo o cualquier otra cosa, pero bueno, es verdad que estaba muy encima de la jugada y habrá que atender al criterio del árbitro. Y otra vez la imagen de Chernogolchevic, que en cuanto ha dado el pase en Misa ha ido corriendo a presionar a su rival. Sí, una de las cosas por las que sufrió más el Barça la temporada pasada en esos partidos de Champions fue la presión alta del Real Madrid y creo que eso se puede contrarrestar haciéndola tú. Yo creo que con esas ha salido el equipo de Jonathan Giralde y por ahora no está sufriendo en defensa y está atacando a rachas en esa presión alta de salida del balón. No llegó ahora Fridolina Rolfo, ese balón que ponía Aitana, dice la sueca, que era buena la idea. Sacará el Real Madrid mientras seguramente Alberto Tolí esté pensando qué puede mover David en esta segunda mitad, porque estamos ya en el minuto 41 de partido. Pues a mí me extrañaría que no salga una Maite Oroz al campo. Yo creo que por el criterio que le da y también porque es uno de los recambios habituales del técnico cordobés, pero es verdad que es una futbolista que puede dar variedad en el centro del campo, sabe controlar los tiempos, es una futbolista a la que es muy difícil quitar el balón de los pies y en fases de partido en las que se juegan prácticamente en 2 baldosas, yo creo que la futbolista navarra puede hacer mucho y bien. Y sobre todo eso, que el Real Madrid tiene una misión muy complicada por delante, que es quitarle el balón al Barça, pero Maite Oroz puede ser una de las futbolistas que le puede contribuir a ello. Ha combinado ahora rapidísimo Patrick Guijarro con una con otra para volcarla ahora sobre Jayce. En ese costado izquierdo, enfrente está Lucía, que le cierra el paso. Jayce caracolea, la esconde, quiere regatear de nuevo y saca ese espacio para volver a jugar sobre Rolfo, que hace lo mismo. Enfrente está Weir. Dice Misa, salid, pues sigue la defensa del Real Madrid bastante metida porque el Barça ataca por ese costado izquierdo, se marcha Rolfo que ahora sí saca al centro, está la brasileña para cortar cualquier peligro por ahí. Vuelve a haber saque de esquina, David, para el FC Barcelona. Sí, el Barça lo intenta una y otra vez, tanto Rolfo como Chernogolchevic están siendo bastante activas en la parcela ofensiva y Jayce cayendo a banda, cada vez que tiene ocasión, aprovechando que el Barça es un equipo cuya segunda línea suele llegar muy bien al área. Además también aprovechando que Claudia Pina no es una extremo, está jugando de falso extremo, pero tiende mucho más a meterse hacia adentro, por lo tanto deja ese
balón a primera línea de balón y la verdad es que Patri se ha encontrado con el balón. Es verdad que luego piensa muy bien cuando cae dónde colocar el balón y ahí está muy vendida Misa como para poder hacer algo y evitar un gol que totalmente psicológico, de estos que al final puede pasar factura porque haberte ido al descanso con solo un gol en contra deja al Madrid metido en el partido. Ahora la montaña se hace mucho más cuesta arriba y serán 45 minutos para tener que mover mucho el árbol y dar la vuelta a esto. Bueno, pues se viene arriba también la afición del Fútbol Club Barcelona, como no puede ser de otra manera, que se ha desplazado hasta aquí. También carteles por detrás de Alexia Pudella, sin duda uno de los de las ausencias, a pesar de que Sandra ha querido también estar aquí con el equipo en la concentración ante este partido importante. Eso es, lo anunciaba esta semana que iba a viajar a Madrid para estar al lado de sus compañeras y en las redes sociales del Barça a la hora de la comida publicaban un vídeo en el que también estaban Jana, Bruna, Cata, bueno, todas las lesionadas del Barça y las no convocadas para apoyar a sus compañeras. De hecho también era significativa una imagen que veíamos durante la previa, que todas las futbolistas estaban sobre el terreno de juego, las convocadas y las no. Bueno, pues se acaban los primeros 45 minutos en el Alfredo Di Stéfano, sin un minuto de añadido. El Barça que se adelantó nada más arrancar el partido con ese gol de Cherno-Borchevich y ahora Patri Guijarro. David pone ese segundo gol, como decía, psicológico. Sí, la verdad es que la montaña se hace cada vez más elevada. El Real Madrid empezó titubeante, encajó el gol muy pronto y se va al descanso con otro gol psicológico encajado cuando menos lo esperaba. Habrá que ver si mueve fichas Torín, creo que va a ser de manera obligada, y ver si esa reacción lo puede traducir en forma de gol. Pues enseguida volvemos con la segunda mitad entre este clásico del fútbol femenino entre Real Madrid y Barça, aquí en DAZN. Bueno, familia, nos vamos a la media parte. Ahora enseguida volvemos. ¿De acuerdo? ¿Cómo veis el partido? 0-2 favorable al Barça por parte de Cherno-Borchevich y Patri Guijarro. Un muy buen resultado para irnos al descanso. Pues como decía, familia, arriba son likes, arriba las suscripciones porque son gratuitas, pero ayudan muchísimo al canal. Y hacemos una pausa y ahora volvemos, familia. Hasta ahora.
presión y que el Barcelona no saque el balón tan fácilmente jugado, ¿no? En la primera parte hemos visto que había mucho centrocampismo en cuanto a disputa de la pelota, más verticalidad luego por parte del equipo azulgrana, y eso ha hecho que las jugadoras del Real Madrid no entrasen tanto en contacto con las dos referentes arriba, tanto Esther como Caroline Cuya. Tiene Mapi en defensa, ambientazo, recordamos, sold out en el Alfredo Di Stéfano para disfrutar de este clásico, de este partido que estamos también disfrutando en DAZN, en un encuentro entre los dos equipos que por ahora estaban invictos. Ahora mismo se llevaría este clásico el Fútbol Club Barcelona. Ojo al balón que le cae a Aitana. Aitana se plantaba en el área, pero había fuera de juego la jugadora del Barça de San Pere de Ribes, que mira a la colegiada, pero el fuera de juego ya está señalado. Vamos a ver la repetición. Parece que puede estar algo adelantada, no demasiado, sobre la posición de Lucía, Sandra. Todos los fueras de juego están siendo, a excepción de alguno, pero bastante justos, y también está siendo interesante ver cómo Keira Walsh y Patrick Harrow están formando ese doble pivote, y tanto Aitana, que es verdad que es el vértice de ese triángulo, pero Aitana y Claudia Pina se están intercambiando mucho su posición. Una Aitana que además creo que está llamada a coger el relevo de Alexia en el liderazgo azulgrana esta temporada. Ya el año pasado hizo unos números excepcionales, eso lo han llevado a ser pues nombrada quinta mejor jugadora del mundo en la gala del Balón de Oro, y yo creo que quitando ese inicio de temporada donde las lesiones evitaron que jugase todo lo que estábamos acostumbrados a verla, poco a poco se va enchufando ya también a modo de goles y haciendo unos números brillantes. La tiene Caroline Wick, quería ponerla a la carrera de Atenea del Castillo, que ha ido a Atenea del Castillo. Marta dice que arriba, que ahí no pasó nada. También sonríe con ironía, por supuesto, Lucy Bronx. Atenea que seguía quejándose. Vamos a ver la repetición. Ese choque, no hay absolutamente nada. Atenea del Castillo se encontró con Bronx. Y el balón que está ya en las botas del Barça, toca de espaldas, taconazo de Claudia Pina. El balón dividido, se lo va a quedar Esther, que la pelea de nuevo con Claudia Pina. Por lo que me comentabas, David, perdón, Andrea, por lo que comentaba David también de Aitana, esta temporada también la estamos viendo en situaciones más adelantadas. Ojo, 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 porque ha recuperado Jayce. Está Jayce también, Chernogorchevic, se la deja Chernogorchevic, que está dentro del área, disparo. Misa, Salvadora, metiendo la pierna izquierda. Vaya error del Real Madrid saliendo. Misa que le echa la bronca, pide un poquito más a su defensa. Y Chernogorchevic, que no aprovechó ese regalo de Jayce, aguantó Rocío como pudo. Jayce que se la cede y estuvo inconmensurable de nuevo Misa. Le faltó un poquito más de chispa, de velocidad a la jugada. Es verdad que Jayce recupera muy bien, lo hace todo bien, pero después como que se detiene un pelín el tiempo, y Misa muy bien, otra vez muy valiente, y está salvando en más de una ocasión al Real Madrid. Y meritazo de la portera guardameta canaria, pero yo creo que si Chernogorchevic la ha dado de primeras, es un gol prácticamente cantado. Por eso, que se detuvo demasiado. La pelea continúa en el área de Misa, balón buenísimo, área pequeña, remate de Patrick Guijarro, y ojo porque se va a acercar Misa a dialogar de nuevo con la colegiada. Las jugadoras también del Real Madrid le piden que preste un poquito de atención en esas jugadas que, como decimos, David está viendo de todo. Sí, es verdad que podía haber habido algún empujón, no ha señalado nada la trencilla, no ha afectado a la jugada porque al final ha sido saque de puerta, pero sí que está ganando la partida bastante por alto el FC Barcelona en estas jugadas a balón parado. De hecho, en la mayoría de centros laterales o de balones parados siempre se ha llevado todos los duelos individuales el FC Barcelona. Lo hemos visto en aquella jugada de Lucy Bronx en el primer tiempo, que no llegó a rematar a puerta, y después también en el córner, en el gol de Patrick Harrow. Y se preparan ya los primeros cambios del Real Madrid. Pues va a salir Olga Carmona y Naitari García, se quita Toletti, por lo que entendemos que Olga García va a jugar de interior zurda, pasará al interior derecho a Atenea del Castillo, y arriba cambio de fichas. Esther González se sienta, Naikari sale al campo, Toril ya lo ha dejado claro por activa o por pasiva. Las dos futbolistas son del mismo perfil y es muy raro que jueguen juntas en el campo. Hombre, la verdad es que los números de Naikari esta temporada le dan crédito, ¿eh? Sí, un gol cada 56 minutos. Al final es una futbolista que tiene mucha chance, que lo ha demostrado también en su etapa en la Real Sociedad. No tuvo suerte el año pasado entre lesiones y falta de regularidad en el conjunto blanco, pero en esta ha empezado muy bien. Le falta quizá ese dar el paso al frente en la Champions, donde todavía no ha conseguido marcar gol, pero en Liga, evidentemente lo comentábamos antes, la futbolista blanca con más tantos, con 5 goles marcados esta temporada. Y nos mostraba también, Sandra, la realización, el plano de Esther, que no parecía muy satisfecha tampoco con el cambio, ¿eh? Es verdad
verdad que está sufriendo mucho, ¿eh? Es un partido de diván para el Real Madrid, encajaba con el minuto 4, en el 43 y ahora justo después de hacer 2 cambios ofensivos encaja el tercero y pues, si la montaña estaba cuesta arriba, ahora mucho más. Está sufriendo el Real Madrid a nivel defensivo mucho, perdiendo marcas. Hemos visto como Aitana no solo estaba ahí sola en el remate en primera instancia, sino que ha tenido tiempo incluso para pensar que Chernogorchevich le podía pasar el balón y cazar ese rechace para marcar el tercero. Y después también mal despeje de Rocío Galvez, que deja el balón ahí para que Chernogorchevich se la pueda poner a Aitana, pero lo que dice David, que en los 3 goles al final ha llegado uno de un córner, otro de un centro lateral y este igual. Reivindicando, por supuesto, Aitana ese escudo, señalándose el escudo del Fútbol Club Barcelona, una de las piezas fundamentales de este equipo, de este proyecto, Aitana Bonmatí, que sigue demostrando que está a un altísimo nivel. Otro tanto más para la de Sant Pere de Ribes. Sobre todo lo que hablábamos antes, que esta temporada Aitana empezó lesionada, pero después está siendo vital para el Barça y sobre todo que la estamos viendo en posiciones más adelantadas, con mucha más llegada o más participativa. Bueno, más participativa no es la palabra, pero con más llegadora, pisando más área rival que en temporadas anteriores. Y ahí veíamos también que David, Caroline Weir ha tenido una buena disputa con Mapi. Yo creo que los goles empiezan a hacer un poquito mella también en la moral de las jugadoras del Real Madrid. Sí, al final no deja de ser una derrota contundente, ese 0-3 que estamos viendo en el marcador y evidentemente la tensión también se nota en esos pequeños rifirrafes. Una Mapi León que esta temporada ha recibido solo una tarjeta amarilla y una Caroline Weir que pues, al final es frustración, ¿no? De no sentirse protagonista como lo está haciendo en otros partidos en este curso. La tiene el Real Madrid, ha caído Olga Carmona, fue con todo Chernogorchevich en la ayuda defensiva, la va a poner rápido Svava. Y también Andrea, David, porque lo decíamos en la previa y creo que era el sentimiento general que quizá era el clásico más igualado de siempre, de la historia. Es verdad que es una corta historia, 2 temporadas, pero que era el clásico más igualado también por las bajas con las que llegaba el FC Barcelona, por el momento de forma del Real Madrid y por su plantilla también. La iba a correr Olga Carmona, la sevillana, pero es que estaba en fuera de juego claro. Las jugadoras del FC Barcelona marcaron la línea, lo vio enseguida tanto la colegiada como la asistente, sacará desde esa línea defensiva el Barça. Bueno, al final Olga ha salido para eso, ¿no? Para intentar hacer un poquito más largo el campo, intentar jugar en más metros, aprovechar su velocidad, su desborde y también pues, su atrevimiento a la hora de encarar. Y en esta ocasión ha caído en posición antirreglamentaria, pero ya ha avisado a Brons que por ahí le pueden entrar los tiros. Pues presiona ahora sola Caroline Weir. Y el Real Madrid, que hasta ahora tan solo había encajado 2 goles ante el Rosenborg y ante el Deportivo Alavés, y hoy ha encajado 3 de momento. Pues la capacidad goleadora del Barça es indudable en esta liga. Y ahora la posesión, antes estaba un pelín más a favor del Real Madrid, ya la gana el Barça también en este encuentro. Pues que el Barça al final es el equipo no solo referente en cuanto a dominio de que ha ganado todo, sino es el equipo con más posesión, con más pases, con más toques acertados. Al final es que está dominando todas las estadísticas por partidos como este, ¿no? Que como decía Sandra, a priori sobre el papel iba a ser el más igualado y está demostrado ganándole al Madrid en todas las estadísticas del partido. Y sobre todo también, David, que el Barça ha ganado mucho en alternativas, porque es cierto que el Barça anterior, de las anteriores temporadas, cuando el partido se le atragantaba o cuando el rival defendía en un bloque más bajo, le costaba, pero ahora ha aprendido también a tener ya no solo ese fútbol combinativo, sino también ese fútbol más vertical, como hemos visto, por ejemplo, en la primera mitad de hoy. Ahora lo intentaba Atenea, que sí que le salía ese caño, provocó una falta peligrosa en una zona, pues como digo, con peligro para el Real Madrid. Llegó tarde Patrick Jarro, eso provocó pues esa falta con 5 jugadoras que rodeaban a Atenea del Castillo, a la cántabra, y ya coloca esa barrera Sandra Paños. Está alrededor del balón también Tera Velleira, Naikari, que se acerca a dialogar a ver qué es lo que va a hacer el Real Madrid en este minuto 56 de partido. Barrera de 5 jugadoras del Barça. Está Tera Velleira, también Caroline Weir. Preparada Sandra Paños, suenan los tambores en el Alfredo Di Stéfano. Ahora Tera Velleira o Caroline Weir, preparadas para ese disparo, esa falta. Puede ser la del Real Madrid, va Tera Velleira, disparo por encima de la portería de Sandra Paños. Esa jugada aquí acabó sin peligro para el Real Madrid. Futbolista la gallega con muy buen golpeo, en esta ocasión pues no le dio la dirección
zona adecuada. Estamos ahí, familia. 0-3 para el Barça. Gol de Aitana Bonmatí. Solo el de Esther en la primera parte y que llegó de aquella forma a las manos de Sandra Paños, y el Barça bastante cómodo en ese aspecto. 8 tiros para el Fútbol Club Barcelona. Estos primeros 56 minutos de partido. La pelea también de Atenea con Rolfo. Ahí. Minuto 57, 0-3. Ahora para Partido que pensaba un poquito más igualado, ¿no? intentar encontrar a Patrick. Final se está decantando para el Barça. Tiene Zornoza, puede disparar Zornoza. ¡Oh! Menudo remate de Zornoza al palo. Claudia Zornoza desde la zona que más le gusta. Fallo en la salida de balón. El Real Madrid que lo intenta cortar distancias en este 57 de partido. Pero qué lista Claudia Zornoza, porque ve cómo Sandra Paños está muy escorada hacia su palo izquierdo y lo intenta colocar el balón lo más alejado posible, tan alejado, tan ajustado que al final da en el poste. Batere, salta Brons. El balón que le cae al Real Madrid. Vuelve a tener la Zornoza que va a disparar. Lo le pega Zornoza, se va por el lateral. Minuto 57 de partido. Digo que era para que una cámara siguiera solo la cara, ya no solo el pie de Claudia. Estoy totalmente de acuerdo con Sandra, porque estaba leyendo en su mente que iba a tirar por ahí, ¿no? A ver dónde podía encontrar a la velocidad que piensa la futbolista madrileña, y bueno, en este caso se ha topado con el palo de tanto ajustar el disparo. Saca en corto Mapi para Sandra Paños. La está pidiendo Chernogorche, que en la banda derecha recibe Mapi. Ahora quiere levantar ese balón para que corra Jace. No lo hemos mencionado mucho en esta segunda. Balón Reise. Se intenta ir en velocidad. Se va. No. Saque de banda favorable al Barça. El Fútbol Club Barcelona. Levanta el pulgar ahora Jace. Y no me extrañaría que Osoala salga en esta segunda parte reemplazando a una Jace que, más allá de... Familia, arriba esos likes que son gratuitos pero ayudan muchísimo a la sección, ¿eh? Y las suscripciones también son gratis, pero nos ayuda muchísimo al canal, ¿eh? Vamos a apoyar al femenino a tope ahí. Una pesadilla tanto para su compatriota Kathleen como para Valver. Saca al centro Patrick Guijarro con la testa Zornoza. Mete la cabeza también Lucy Brons. Ahora con el pecho la banca Naikani. Quiere correr Atenea del Castillo. Se ha chocado con Fridolina Rolfo. La colegiada lo pitó. Se queja de Alfredo Di Stéfano. Y Atenea se queda en el suelo. Le dice una compañera: levanta, que la jugada sigue. La tiene el Barça. Presionan dos jugadoras del Real Madrid bastante solas. Ahora va Atenea. Y yo creo que cualquier jugada por ese costado diestro va a tener fuego. Paños para Irene Paredes. Vemos ahí los goles. En el minuto 4 Gornocevic, Patrick Guijarro en el 44 y Aitana en el 52. Menos por esa banda derecha del Real Madrid. La deja atrás para Irene Paredes. Se acerca Patrick Guijarro a pedir ese balón. Presiona Naikani. Encuentra a Claudia Pina, que abre hacia esa posición donde la espera Rolfo. Caracolea Rolfo enfrente. Le va a cerrar ese costado izquierdo. Y Sotón ahora de Atenea. Dice la colegiada que eso es ventaja. Recibe de espaldas. Se sigue doliendo Rolfo. Está fuera de los límites del campo. Y se acerca ahora Patrick Guijarro, también Atenea. Ahora, eso sí, Atenea, bueno, con un gesto de deportividad, pero Sí, es verdad que se nota que hay tensión, evidentemente. Ha admitido que dejaba el pie. Es verdad que Luis Otón es bastante claro. Incluso se podría haber llevado una amonestación. Y ahora vemos la anterior. También llevan 3 seguidas, que yo creo que es lo que le decía, bueno, y le sigue señalando Rolfo a Marta Frías. Se calienta un poquito el partido entre Atenea y Rolfo, sobre todo. Partido de alta tensión. Al final, está diciendo que al final va a tener que amonestar a una o a la otra o a las dos, como sigan enzarzándose de esa forma. Pues arriba Atenea. La quiere pisar Rolfo. Ahora ha habido pues otra acción, otro enfrentamiento, y la amarilla efectivamente pues va para Fridolina Rolfo. Amarilla para Rolfo. Falta sobre Atenea de nuevo. Estaba avisada, porque llevamos 2 minutos hablando de ese enfrentamiento, y al final amonestada una Fridolina Rolfo, que evidentemente el equipo de galas de Jonathan Giraldez está por encima, o por delante, mejor dicho, de Nuria Rama, uno de los fichajes también del equipo Sí, hombre, la falta es clarísima, le pone la mano en la cara. En el rostro de Hay que reconocerlo. Atenea. Y eso sí, seguían dialogando las rivales también por ese costado izquierdo. Una batalla que va a seguir en los minutos que quedan, todavía muchos. Va ganando el Barça, se llevaría el 9º clásico de... Cuidado, falta sobre bronce. Ahora se sigue calentando el partido, ojo, partido, David Sandras, que
que está ofreciendo en el campo y generar ocasiones, que este tipo de jugadas lo que hace es un poco entorpecer esas posibles llegadas al área rival. Sí, además el Real Madrid necesita agitar el partido, pero no de esta forma. Pues ya recupera Bronx y se prepara Sandra ese cambio ya del Fútbol Club Va a salir Salma Parayuelo por parte del Barça. Černogorčević, que es la que estaba ocupando ese extremo derecho, bueno, y sale Salma Parayuelo, que el otro día, lo que decíamos, ante el Levante Las Planas hizo un auténtico partidazo, participó en los 4 goles, 2 asistencias. Se marcha Černogorčević, autora del primer gol del partido. Futbolista del Barça, primera temporada en el cuadro blaugrana, procedente del Villarreal y sin duda una de las jugadoras a seguir del conjunto blaugrana. Y única jugadora en la lista de España para los amistosos frente a Argentina y Japón de los próximos 11 y 15 de noviembre, y que si todo va bien mañana estará concentrada en la ciudad del fútbol de las Rozas. Y evidentemente pues había pitos a Černogorčević, que ha sido la autora del primer gol del partido y que es pues rival, ¿no? en este Alfredo Di Stéfano, que hay que decir, hay que volver a insistir, repleto hasta arriba, con muchísima afición también del Fútbol Club Barcelona. Eso siempre es bonito ver cómo aumenta ese crecimiento cada vez, pues ya es imparable prácticamente, y aquí en Dazón lo estamos disfrutando, por supuesto, de esta Liga F, de este fútbol femenino que nos trae este partidazo jugando el Barça. Mapi ahora triangula con pausa. La tiene Mapi León para Sandra Paños, defendiéndose el Barça ahora con balón. Sigue presionando el Real Madrid. Jugando entre líneas. Mapi con Patrick Guijarro, la mueve Rolfo. Rolfo corriendo, que pone la tercera marcha, la cuarta, le quiere cerrar Lucía, ese balón filtrado. Vamos. ¡Oh! Paradón de Misha frente a Salma Parayuelo. Buena jugada de Rolfo por la izquierda. Salma Parayuelo, Sandra la vuelve a salvar. Pues la superheroína de este Real Madrid, Misa Rodríguez. Ahora sí que estamos viendo más internadas por esa banda izquierda de Fridolina Rolfo, que acaban siempre con ese centro lateral, y bueno, ha estado a punto Salma Parayuelo de la primera que tiene, prácticamente el primer balón, bueno, sí, prácticamente el primer balón que toca, meterla para adentro, y otra Perdón. vez Misa Rodríguez, que está haciendo un muy buen partido. Bueno, la guardameta del Real Madrid ya salvan 4, una Jayce, 2 a Černogorčević y esta de Salma, que eran goles prácticamente cantados. Y me gustaría ver repetir la jugada porque no sé, de primeras no me ha dado tiempo a apreciarlo, pero es verdad que Salma Parayuelo es zurda y no sé si al final hace un gesto raro porque intenta colocársela para intentar colocar el cuerpo, acomodar el cuerpo para golpear con la pierna izquierda. A ver si lo podemos ver repetido. Ahora Es con verdad que al final le da bien con las dos piernas, vaya, o sea que le da igual, pero... calidad no le falta, desde luego. Claudia Pina conduciendo ese balón, vuelve a filtrarlo para Salma, la pide también. La tiene Salma a la frontal, Salma para Rolfo, la tiene Rolfo. Le va a pegar Rolfo. ¡Wow! Menudo paradón de Misha otra vez. Menudo paradón. Con gesto ya de desesperación, lo que representa ahora mismo un Real Madrid que quiere un poquito más, pero está por ahora 0-3 abajo en el marcador, y la nueva estirada de mérito de Misa Rodríguez. David. Me está recordando a la misa que vimos en ese partido de la Supercopa, donde casi ejerce de heroína, porque al final la pudo superar Alexia Putellas, pero hizo un partidazo con, no sé, 12, 13 paradas de mérito. Ahora lleva por lo menos 4 o 5, que para mí eran goles o muy posibles goles del Fútbol Club Barcelona. Va el córner del Barça, de nuevo Mapi, la encargada siempre de poner ese balón a la zona de peligro. Segundo palo de nuevo, lo saca Weir. Atrás para Bronx. Puede volcarla de nuevo sobre la banda derecha, y es lo que decide hacer Patrick Guijarro. La pone con música, el remate le cae a Jayce dentro del área. De nuevo Misa. Claudia Pina que se queda sin espacio, viene a la ayuda defensiva Atenea. Puede salir el Real Madrid, está descolocada la defensa del Barça. Por ahí quiere cerrar el paso más. Se frena Atenea, nada. Parado el contragolpe del Real Madrid. Vuelve a replegar el Barça ahora, posicionalmente. Hacia el costado izquierdo, casi no llega nadie, pero la salva finalmente Olga. Balón atrás para Misa. Una ayuda defensiva también de Claudia Pina importante, David. Sí, la verdad es que el Barça sigue presionándola a pesar del resultado. Se ha escuchado perfectamente en los micrófonos de Dazón ese grito de Misa, pero me parece que no va a haber mayor complicación, y Sandra recibe la segunda amonestación. Creo que más que justa la amonestación para la futbolista del Barça, que veremos a ver también
Falta de Geise sobre Misha. Golpear el balón y deja que la contraria llegue, pero amonestación merecida para jugar al Barça. Decía, a ver cómo se entienden también Geise y Salma Parayuelo. El balón es buenísimo de Atenea, recibe Naikari, está atenta también Lucía. Que Bronce bien ahí al corte. Mapi, perdón, y sigue el balón para... 0 tarjetas amarillas de momento, por lo que veo. Aunque antes ha sacado una a Rolfo, no entiendo. La juega el Real Madrid, ahora triangulación rápida, la vuelca sobre Olga, Olga la puede poner, lo hace ahora, zona peligrosa, la saca Rolfo, le cae a Tere, puede disparar, lo hizo de primeras, sin peligro, bajo la portería de Sandra Paños. Creo que lo tiene muy difícil el Real Madrid si quiere entrar por alto en una defensa donde están Irene Paredes, Mapi León y Fridolina Rolfo, aparte que también Brons va bien por alto, pero para que pillen una bola de Naikari o batería incluso en el remate es bastante complicado. Esférico hacia el costado diestro. Con calidad ahora Aitana levantándose balón para quitar la presión y volver a hacer que eso ruede sobre el área de Sandra Paños. Presiona Naikari, la quiere poner también picada, pero la leyó perfectamente Olga. Zona de peligro para el Real Madrid, le cierra Bronce, la cede atrás para que ahora sí la cuelgue, la saca, lo decía David, por ahí es difícil, está Irene Paredes, se tiró el autopase, Claudia Pina, le quiso cerrar Lucía como fuera. Falta sobre Claudia Pina, balón para el Barça, minuto 69 de partido. Para mí está siendo la futbolista ahora del momento, creo que lleva 2 o 3 ocasiones donde está siendo protagonista, una futbolista que parece que no está, pero siempre está ahí, que siempre aporta, se le está dando además muy bien jugar contra el Real Madrid. Lo hemos visto antes asistiendo a Salma, también ahora a la hora de defender. Una interior que, como decía Sandra, muy polivalente, con mucha movilidad y que al final pues, aclara mucho al centro del campo del Fútbol Barcelona. La escondió Rolfo en esa batalla que vive su 18º episodio en el partido de hoy con Rolfo y con Atenea del Castillo. Patrick Guijarro recorta, vuelca sobre Mapi. Olga Carmona, que ha sido protagonista en la anterior jugada y de los 5 tantos que le ha metido el Real Madrid al FC Barcelona en esos 8 enfrentamientos, ella ha marcado 3, las otras son Aslani y Claudia Zornoza. Sí, uno de ellos fue además de penalti en el Camp Nou. Eso es. Y recuerdo una entrevista con Mapi que pude hablar con ella. Falta favorable para el Barça, minuto 70 de partido. Controlando bastante bien el partido del FC Barcelona. Patrick Guijarro para Rolfo, intenta llegar a Atenea, la recupera. La tiene Atenea, abre para Lucía, la puede poner Lucía, va muy pasada, va a llegar precisamente Olga, la deja atrás para Cuidado. el rechace de Irene Paredes, se lo queda Aitana, que la pausa, que la templa, pero se equivoca en la salida, la tiene Atenea, el disparo, se choca Patrick Guijarro, sigue la jugada para el Real Madrid, hay muchísima gente ahí, la quería filtrar de Velleira y ahora hay... Falta sobre Aitana, va a sacar balón para el Barça. Buena presión por parte del Real Madrid. Hablando muy poquito de la futbolista escocesa, elegida mejor jugadora del Real Madrid en el mes de octubre y de la que esperábamos un poquito más. Y vemos, David, esos cambios que se producen de nuevo. Hay Maite Oroz, una de las que decías que podía revolucionar esto. Sí, por cierto, familia, arriba esos likes, que somos muchos más de los likes que tenemos. Esto ayuda muchísimo para que YouTube recomiende el vídeo y apoyemos esta sección del femenino, que estamos ahí en crecimiento. Dejando el lateral para que corra Olga Carmona y Moller intentando entrar por ese perfil zurdo, pero dejando tirar un poquito más al centro. Imagino que intentando reforzar esa parcela donde necesita ganar terreno el Real Madrid. Se encontró con ese balón Lucía. Minuto 71 ya de partido. El Barça que seguiría y se quedaría como el único equipo invicto por ahora de esta Liga F. Llegaban ambos equipos con 0 derrotas. Es verdad que el Real Madrid tenía un partido menos en estas ya 8 primeras jornadas. Tiene que jugar un partido más. Eso hace que le veamos algo más abajo en la clasificación también, porque tiene un partido empatado. El Barça no ha dejado escapar ni un solo punto en este inicio de temporada, Sandra. No, es verdad que el partido en el que más sufrió fue contra el Levante, que el Levante hay que reconocerle que está haciendo muy buena temporada, el conjunto de Sánchez Vera y de Erika Vázquez, que ganó al Atlético de Madrid, empató con el... Pues ahí Geise al espacio, la tiene Geise se frena, Geise intenta recortar, le pega a Geise, se va fuera. Sí,
ficha Sandra o no, pero estamos viendo que Jonathan Giraldez también está intentando combinar, ¿no? Hacer diferentes combinaciones en esa parcela ofensiva. Hemos visto partidos en los que han jugado juntas Jayce y Osobala, que parecía a priori también algo difícil, y ahora con la entrada de Salma, la recuperación de Salma, le podría dar incluso más movimiento a ese tridente ofensivo. Desde luego, cuando hablabas antes de Esther y de Naikari, me recordaban a Jayce y Osobala, hablando de las distancias, pero es cierto que Jonathan Giraldez ha intentado alinearlas a las dos, pero da la sensación de que se anulan, de que son dos futbolistas de perfiles muy similares y que no se acaban de entender entre las dos. Pues ahora esa batalla que decíamos por la banda derecha. Intenta salir Madrid a la contra, minuto 73, prácticamente 74 de partido, cuidado, la cambia Olga, recoge el balón Rolfo. El rechace le cayó a Rolfo. Rolfo ahora emparejada con Caroline Weir. Presiona a Claudia Pina. Cometió la falta a Maite Oro. No, dice la colegiada que sigan. Ahora se equivoca Lucía en la entrega. Recupera Aitana. Se la hace de atrás. Empezará Sandra Paños. Hemos visto también muy poco a Sandra Paños, ¿no? Hablábamos antes de Misa Rodríguez. Han probado muy poquito hasta ahora a la portera alicantina. Ese medio disparo, vamos a decir así, de Esther en la primera parte, y en la segunda el disparo al palo de Formosa. Y efectivamente vemos ese cambio de fichas que se va a producir. Uno de ellos es Osobala, que va a entrar por Jayce Ferreira. Efectivamente, lo que decíamos, es raro, las ha alineado solo de inicio dos veces Jonathan Giraldez, tanto a Osobala como a Jayce, y después también entra Ingrid Enger por Keira Walsh, jugadora por jugadora, posición por posición. Pues los cambios ya en este minuto 75 de partido, sin ninguna variación a priori en el esquema del Fútbol Club Barcelona, del conjunto de Jonathan. Salen Osobala y Engen. Osobala le preocupe la posición de Jayce, veremos a ver también cómo se alterna con Salma Parayuelo, me imagino. Falta sobre Pina, balón para el Barça, minuto 75 de partido. Menos por esa posición central y mucho más escorada hacia la banda derecha, y Engen, que seguirá formando prácticamente ese doble pivote con Patrick Jarro, y en el vértice de ese triángulo Aitana, alternándose también en las subidas y en las bajadas con Claudia Pina. Creo que incluso podría beneficiar, entre comillas, la entrada de Osobala al Real Madrid, porque es una futbolista a la que se le puede fijar más, ¿no? Tiene menos movilidad que Jayce. Yo creo que hay tanto Kathleen como... Se ha marchado Jayce Ferreira para que entre Osobala, y se ha marchado también Keira Walsh para que entre en su lugar Ingrid Engen, jugadora por jugadora. La propia Patrick Jarro puede seguir haciendo daño. Pues el Real Madrid tiene que meter 3 goles para al menos empatar este partido. 2 le han metido al Barça en los 8 partidos que llevamos de liga. Jugando Salma, metiendo hacia Le pega a Salma, le pega a Salma, arriba. desviado, sacará Misa Rodríguez. La Salma que ha entrado en el Barça con ganas de hacer su hueco, ¿eh? Ya lo demostró el otro día frente al Levante Las Planas, con un auténtico partidazo más allá de los números, y ha salido a dejar su impronta aquí en el Clásico. Vamos, Osobala. Osobala también es peligrosísima. La nigeriana, el balón le cayó a Maite Oroz, jugando ahora con Moller. Y jugando David a pierna cambiada por esa banda derecha para meterse hacia adentro. Es verdad que tiene múltiples variantes, que también te puede apurar en línea de fondo, pero que tienden esa banda derecha lógicamente a meterse hacia adentro y a golpear. El otro día ante Levante Las Planas, en la primera mitad estuvo por el flanco diestro y en la segunda mitad por el perfil izquierdo. Mapi. Partido bien controlado por parte del Barça. Ahora Engen, la pared de nuevo con Mapi. Sí, la presión del Real Madrid es bastante tímida. El Barça mueve muy bien la pelota y así es difícil. Es verdad que estamos en el minuto 77, que la gasolina no es la que había al principio del partido, pero es que el Real Madrid ha hecho muchos kilómetros sin balón y muy poquitos con el dominado. Recuperó en campo contrario el Real Madrid. Ha caído Engen, se recupera ya la jugadora del Barça. Y yo creo, al hilo de lo que tú comentas, David, de que el Real Madrid, las jugadoras han hecho muchos kilómetros sin balón y poquitos con él, yo creo que es lo que está pagando, lo que está frustrando, por decirlo de algún modo, a futbolistas como Caroline Way. Cambio de orientación, donde la va a bajar la sevillana, la vaca Olga. Enfrente tiene a Salma Parayuelo, la frenó Aitana. Bien, buena recuperación por parte del Barça. De nuevo para Salma. Engen para Salma, la tiene Salma, para Engen de nuevo. De ceremonias con la mano también Aitana Bonmatí. Le decía, juega atrás para empezar. Es lo que hace el Barça, ganando también la posesión.
Vemos ahí la posesión del balón, 39% para el Madrid y 61% para el Barça. Eso ha perjudicado mucho al Real Madrid, ¿no? Ha corrido mucho detrás del balón. Se esperaba más del Real Madrid. Pues con el pecho la bajó Sandra Paños, presiona alto ahora el Real Madrid. Sin restarle, por supuesto, mérito al partido del Fútbol Club Barcelona. Por supuesto, sí. Jugando de cara a cara, pero con esa ventaja, también ese gol en el minuto 4 de partido. Pues, La triple de Claudia, bien, la tiene Ingrid Engen. Engen para Aitana. Engen, Claudia, Aitana. Buen pase ahora para Rolfo. Rolfo aquí en la banda izquierda, intenta meter un balón. Intenta llegar Salma, Salma presiona. Nada. Campeona del mundo sub-17, además con un papel protagonista siendo la Balón de Oro del torneo y pues intentando jugar su segundo partido con el Fútbol Club Barcelona. Ya jugó contra la Unión Deportiva Granadilla de Tenerife en ese debut titular y con victoria con 2-0 y ahora pudiendo jugar frente al Real Madrid su primer clásico. Y la marca ahí de Naikari con Rolfo, como el balón vaya a la sueca lo va a tener difícil. Naikari, La pone Mapi, la saca Real Madrid. Va a recuperar el balón Lucy Bronze. Que la va a retrasar hacia la posición donde estaba cerrando Aitana. Recorta Aitana, se la ha jugado la de San Pérez de Rivas. Le salió bien, la abre para Claudia Pina, la pide Salma, la pide Rolfo, la pide Joala, la deja atrás, es Aitana. De nuevo ese remate, madre mía, no la saca nadie, ahora sí se mete. ¡Vamos! Y el cuarto de Rolfo. ¡Vamos ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Barça! ¿Cómo se la juega de última ante Atenea del Castillo Aitana? Que la abre, se va de una, se va de dos, la abre en banda para Claudia Pina, que la vuelve a buscar cediendo el balón atrás y después remata Rolfo y en el rebote es generoso para el Fútbol Club Barcelona, que ya se pone muy alejado del Real Madrid en el marcador. Y evidentemente al final es casuística o casualidad, es algo que es un rebote y por tanto gol, pero es verdad que a la defensa blanca le sigue faltando ese ápice de contundencia a la hora de despejar, de hacer las marcas más férreas y yo creo que por ahí también ha sufrido mucho hoy el conjunto blanco. Sí, porque en el anterior gol justo fue el despeje, perdón, de Rocío Galvez y ahora le ha pasado lo mismo. Y el Barça, 13 futbolistas diferentes a estas alturas de la temporada, jornada 8, han marcado ya en Liga. Bueno, pues llegó el cuarto, lo puso Fridolina Rolfo en esa jugada rocambolesca, golpea finalmente Rocío. No es expeditivo en defensa del Real Madrid, que ahora lo intenta por el costado izquierdo, golpea en Lucy Bronze, quejando una posible mano. No lo señala la colegiada del partido, no lo señala Marta Frías. El esférico va para Salma Parayuelo, está atentísima ahora Claudia Zornoza recuperando ese balón, juega con Olga, la está pidiendo también Moller, decide retrasarla para Maite Oroz, cambio de orientación de Maite Oroz, algo desviado ese pase, pero va a llegar con ventaja suficiente Lucía, presiona Claudia Pina. Y ahora mismo el mismo 4-0 que encajó el Real Madrid frente al Fútbol Club Barcelona en el último Va a ser balón para el Barça. Va a sacar Rolfo de banda, minutos 82 de partido. 3 tiros por parte del Real Madrid versus 15 por parte del Barça. Lo vemos ahí en las estadísticas. De hecho, David, ese es el último partido que ha perdido el Real Madrid desde
últimos, previsiblemente, del Fútbol Club Barcelona. Buen partido de Claudia Pina, que es verdad que da la sensación a rachas del partido que no está, pero siempre está, y cuando se asocia sobre todo con Aitana, con Patri Guijarro, hemos visto también con Keira, es absolutamente diferencial. Y entra Vicky López, lo que había dicho, también vemos a Marta Torrejón, lo que había dicho David Menayo de hace unos días. Van a entrar Marta Torrejón y Vicky López, se marchan Lucy Brons y Claudia Pina. Más movimientos por parte de Jonathan Giralde, ¿no? Para dar refresco a las jugadoras, para seguir rotando. Buena gestión. También la hemos visto descentrada ante la ausencia de Laia Cudina, el brazalete de capitana. Lo llevaba Sandra Paño, se lo cede la guardameta Adi Cantina, a una jugadora, por supuesto, la de Mataró, imprescindible, por supuesto, en el campo, pero también en el vestuario en este Fútbol Club Barcelona. Y fijaos la línea de tres de arriba del Fútbol Club Barcelona, por una banda Salma Parayuelo, por la otra Vicky López, y en punta Osoala, pero sobre todo llama la atención la juventud de Salma Parayuelo y de Vicky López, claro. Hay fútbol para rato, sin duda, en el Fútbol Club Barcelona, en esa zona de ataque, también en Atenea del Castillo, la tiene la cántabra, se quiere marchar, enfrente está Rolfo, que está poderosísima, madre mía, qué batalla llevan las dos durante todo el partido. Ahora lo que dice la colegiada es que hubo falta de Atenea porque agarró ahí a Rolfo en un símbolo, David, de desesperación. Falta de Atenea sobre Rolfo, minuto 84 de partido. Va a ser balón para el Barça. Hasta el final, que tiene calidad, que puede sorprender en cualquier momento, pero iba a soñar con Fridolina, ¿eh? Se ha ganado la partida tanto a nivel ofensivo como defensivo. Creo que chapó para la futbolista sueca. Y Atenea, pues también de estos partidos se crece. Creo que al final tiene que madurar aprendiendo de este tipo de situaciones, que no siempre todo el camino es de rosa, y que pues sorteando este tipo de situaciones la va a hacer crecer como lo que ya es, un alto mundial. Animaba, cantaba el Alfredo Di Stéfano. Bien, Osoala jugando ahí con Rolfo. La tiene Patri Guijarro. Patri Guijarro para Irene Paredes. Del Real Madrid. Juega Torrejón para Salma. Vamos a ver qué hace Salma por esa banda derecha. Tiene confianza. Enfrente está Olga. Le cierra Olga. Decide jugar con Vicky. El control de Vicky fue regular y permite que la saque el Real Madrid. Pero Seferco vuelve sobre la banda. Balón de nuevo para Rolfo. Va a encarar a Atenea. Intenta encararla de nuevo. Intenta centrar a Rolfo. La pone Rolfo. Buenísima. Una misa, Vicky López no, llegó antes Claudia Zornoza, la quería bajar con la escuela Atenea, toca con la puntita Patri Guijarro, suficiente para cedérsela a Rolfo, la pared con Patri dentro del área, la pone rasa, el despeje para Vicky. Oh, Vicky le pega arriba. Vicky López le pega arriba. Portería de Pisa. Bueno, bien. El Barça sigue atacando. Tenía esa primera jugada de peligro para el Barça. Le hace falta muy poquito también a Vicky López para armar la pierna, y siempre tiene en la mente la portería. Es verdad que llama la atención ya no solo su madurez jugando al fútbol dentro del terreno de juego, sino también fuera, porque es muy llamativo. El otro día, después del homenaje a la sub-17 en la Federación Española de Fútbol, le preguntaban los compañeros de prensa que con qué momento se quedaba de todo el mundial, y ella dijo que al final se quedaba con que un día fueron a visitar los monumentos en la India y vieron cómo estaba la gente en la calle sin comida y demás, y ni cortas ni perezosas subieron al hotel y repartieron la merienda con ellas, y estuvieron un rato con esas personas, lo que llama la atención, porque cualquiera diría levantar el Cuidado, oportunidad para el Real Madrid. Va a tener ahora Carol Iquir, que recibe en el área del Barça, pero se ha recolocado perfecta la defensa blaugrana. Lucía, que ponía un centro pasado, la deja correr. Nada, va a ser saque de puerta para el Barça. Decía Sandra, yo creo que hay un futuro espectacular. Veíamos en la previa el homenaje a la sub-17 del Real Madrid, pero es que en el Barça también hay una cantera impresionante, David. Sí, y en esa bonita relación que hablamos, ¿no? De, a pesar de las rivalidades, las relaciones que se forjan, ¿no? Entre jugadoras de uno y otro equipo, esa sub-17 también tiene una bonita relación, ¿no? Vicky López por parte azulgrana y Carla Camacho por parte del Real Madrid. A mí me hizo mucha gracia ver en la fiesta de celebración que retransmitieron por Instagram, Sí. estaban todo el rato pegadas, demostrando lo buenas amigas que eran, y al final, evidentemente, el día de mañana posiblemente sean rivales, porque van a ser puntales de los dos mejores equipos actualmente del panorama nacional, pero evidentemente se está forjando también en la selección una amistad que luego edulcora también esto de fútbol femenino, y me parece muy bonito y algo que hay que subrayar. Y yo vi dotes también de Vicky bailando, en los directos que hacen en Instagram, así que vamos a prestar atención también, que a lo mejor nos sorprende por ahí también Vicky Bueno, López. se ha ido Jenny Hermoso y nos hemos quedado huérfanos de directo.
Patrick Guijarro para Mapi León, controlando el balón el Barça, moviéndolo de banda a banda, haciendo correr muchísimo al Real Madrid. Marte Torrejón para Salma, se frena Salma. Sigue atacando el Barça, que no renuncia. Soala no llega, la tiene Rolfo, le puede pegar, la pone Rolfo, le pega. Perdón. Saca misa en largo, minuto 89 prácticamente de partido. Veremos a ver cuál es el añadido. El fútbol no se puede decir nunca imposible, pero bueno, prácticamente imposible remontar un 3-0, pero sí que es importante para el Real Madrid intentar marcar gol y maquillar un resultado, por lo menos para, a nivel de sensaciones, ver que se puede estar un poquito más cerca del Barça. Pues le queda un minuto de tiempo reglamentario, vamos a ver cuánto hay de añadido. La primera mitad no hubo ni un solo minuto. 4-0, perdón, he dicho 3. 4. Me había comido el último gol de Rolfo. Juega Patrick Guijarro a la carrera. Osoala estaba claramente en fuera de juego. Sacará el Real Madrid. Fuera de juego por parte de Soala, va a sacar el Real Madrid. Lo que pasa es que Osoala ya lleva bastante más tiempo con sus compañeras, lo mismo que a Jayce, que son jugadoras tan eléctricas, con tanta chispa, tan verticales, que a veces pecan de no aguantar un segundo más. Vamos arriba, son like familia, que queda poquito. Darle fuerte para que YouTube lo recomiende y apoyemos esta sección de femenino. Y las suscripciones, que también son gratuitas, pero nos ayudan muchísimo a seguir trabajando. Estamos llegando al final de estos segundos, 45 minutos, y son 4 minutos lo que añade a este clásico que estamos disfrutando en DAZN. Pues 4 minutos de añadido. Cuando para Engen, retrasa de nuevo para la Alicantina. Engen de nuevo, recibiendo en el pico del área. Ahora quiere encontrar a Salma Parayuelo. Recupera el Real Madrid. Es Maite También alabar la actitud del Real Madrid, ¿eh? No se rinde pese a ir 0-4. Hay que reconocérselo, la verdad. Un equipo con muchísimo potencial, un equipo que va a ir acercándose al nivel del Barça, en mi opinión. vuelca el juego sobre Mapi. Otra vez sobre Rolfo. Encuentra Rolfo a Aitana. O sea, sí, era Aitana que desde el suelo también. Saludos, Manuel. Con Vicky López. Muchas gracias por estar aquí. Y hablábamos de las diferencias de ambos equipos todavía, una de ellas también es la gasolina. Creo que a estos minutos finales ha llegado mucho más fresco también por el marcador a favor, pero ha llegado mucho más fresco el Barcelona que el Real Madrid. Y también tiene que ver, David, lo que decíamos antes de que el Real Madrid tampoco está acostumbrado a jugar tanto tiempo sin el balón y lógicamente eso te desgasta mucho más. Correr detrás del balón te desgasta mucho más que tenerlo. Y tercera vez que entra en contacto con el balón Sandra Paños en lo que llamamos el partido. Ya se ha consumido 1 minuto y medio de ese añadido, ¿no? Saca balón Mapi León, la corta el Real Madrid, intenta llevar Osoala, pelea Osoala con Atenea. Ahora Osoala levantó algo. Falta de Osoala. Metió también el cuerpo al suelo. Fue Atenea que ahora sí recibe la falta de la nigeriana. Pues Manuel, como se dice, ¿no? Más vale tarde que nunca. Muchísimas gracias, de todas maneras. La levanta un poquito más el pie. Yo también ha habido un rato que no estaba comentando el directo, porque no estaba y se lo he dejado aquí en pantalla a la gente para que pudieran ver un poco. Decide meterse hacia adentro, sale bien con ese regate para Lucía. Atenea, que quería hacer así el autopase, la batalla la gana de nuevo Rolfo. Atrás para Sandra Paños. Ojo a Sandra Paños, la presión de Naikari, también de Weir. Pero sale bien con Mapi. Sigue presionando el Real Madrid. Sacó el balón a Mapi, ha cometido la falta sobre Caroline Weir, la colegiada de conseguir. La tiene Lucía desde la banda. Y la sonrisa de Sandra, irónica siempre de Mapi, ¿eh? Sí, Mapi no da putada sin hilo. Ahora es Moller con Maite Oroz. Pared que intentaba Atenea, la tiene Engen, retrasando para Mapi. Vuelve sobre Engen, que viene Engen ahora. Balón para el Barça, la tiene Aitana. Patrick.
No, Patrick Guijarro, perdón. Para Rolfo, la tiene Rolfo en la banda. Se frena el Barça. Moviendo el balón. También dormir el partido en estos 2 minutitos que le quedan, un poquito menos a este clásico del fútbol femenino, a este nuevo clásico. Nuevo en esta temporada que estamos disfrutando aquí en Dazón. Aitana, escuchamos a Alfredo y Estefano, los solés de la afición del Fútbol Club Barcelona. Estaban recibiendo animados, como no puede ser de otra manera, con esta victoria de su equipo ante uno de los rivales directos, sin duda, de la competición nacional. Las ocasiones de gol pues definen lo que ha sido el partido. 9 para el Barça, 1 para el Real Madrid. La va a intentar Naikari con el exterior. Pone Naikari, balón para Sandra Paños, se la va a quedar Paños. Y prácticamente quedan 30 segundos de partido, ¿no? Vamos a seguir sumando, único equipo de la liga que lo hemos ganado todo. Seguimos ahí arriba, en solitario. Marcador volcado, pero creo que la entrada de Dolor sí que da un poquito más de chispita y de control al mediocampo del Real Madrid. Exactamente, Manuel. Para ser un Madrid más competitivo, pues 0-4, no hay color. De momento sigue sin haber color, sinceramente. Creo que eran por los partidos contra el PSG y tal, que veían que el Madrid iba a ser más guerrillero, ¿no? En este partido. Yo tampoco me esperaba, ¿eh? Un resultado tan holgado, pero la verdad es que hemos sido muy, muy superiores. El clásico, el Fútbol Club Barcelona gana ante el Real Madrid por 0-4. Se lleva el clásico del fútbol femenino. Pues acaba el partido. Vamos a estar haciendo un poquito de comentario. Lo dejo aquí. Y pues nada, vamos a comentar lo que ha sido los temas principales, ¿no? En este caso hago un poquito de resumen antes de marcharme. Sobre todo, primero de todo, agradeceros a todos y a todas el apoyo de corazón. Muchísimas gracias por apoyar al canal, a esta sección del Barça femenino. Y bueno, comentaros los goles. El primero ha sido de Chernogorchevich. El segundo venía por parte de Patrick Guijarro. Al final de esa primera parte, un golpe, como se suele decir, psicológico, ¿no? Justo antes de ir al descanso, sería el 0-2. Luego ya en la segunda mitad marcaba el tercero Aitana Bonmatí. Y tras un rechace de la defensa del Real Madrid, metería el cuarto Fridolina Rolfo. También hay que decir y resaltar la buena actuación de Misa, la portera del Real Madrid. Creo que ha impedido que el resultado fuera aún más amplio. Creo que aún sigue habiendo muchísima diferencia entre los dos equipos, pese a que el Madrid sigue creciendo. Tiene un equipo bastante potente y creo que está mejorando muchísimo. La realidad es que el Barça sigue a años luz, con todo el respeto del mundo, pero creo que es así y de momento pues se ha visto en el campo, ¿no? Al final 0-4, nos llevamos esos 3 puntos importantísimos para seguir arriba, ahora en solitario. Y bueno, pues poco más, familia, por mi parte. Me voy a despedir. Sabéis que soy Alex de Handry 10. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Y como siempre, familia, Forza Barça.